Vienen a por tus criptomonedas. Nos referimos al Fondo Monetario Internacional y quieren llegar hasta ellas por medio de los impuestos. Por impuestos no nos referimos únicamente a los impuestos sobre tus ganancias con criptomonedas no declaradas, sino también sobre cualquier actividad con criptomonedas, como la minería, considerada como, citamos, intensiva en carbono. Las posibles tácticas para recaudar estos impuestos se han analizado en un informe reciente de esta organización internacional. Un informe que presagia una ofensiva a escala global contra los ingresos de todo tipo derivados de las criptomonedas. Hoy vamos a resumir este informe, revelar qué leyes fiscales sobre criptomonedas podrían llegar a tu país y qué países serán los menos proclives a cumplirlas. Este es un video que no te puedes perder. El informe se titula acertadamente, citamos, la fiscalidad de las criptomonedas. Lo publicó el Fondo Monetario Internacional o FMI a principios de este mes y dejaremos un enlace al mismo en la descripción. Nos gustaría recordar rápidamente que el FMI tiene una influencia significativa sobre países de todo el mundo. El motivo principal son los préstamos que concede a los países en desarrollo, préstamos que vienen acompañados de muchas condiciones como desincentivar la adopción de las criptomonedas, como en el caso de Argentina. Estas condiciones proceden probablemente de los países con derecho a voto del FMI, el mayor de los cuales es Estados Unidos. Puedes aprender más sobre cómo los Estados Unidos controlan organizaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial, viendo nuestro resumen del reciente testimonio de la secretaria del Tesoro Janet Yellen. El enlace también estará abajo en la descripción. Spoiler, parece que los Estados Unidos están detrás de muchas de estas iniciativas contra las criptomonedas. Dicho esto, el informe comienza con una breve introducción en la que los autores se refieren al desarrollo de las criptomonedas como, citamos, frenético. Para los que no estén familiarizados, frenético, según Google, significa, citamos, rápido y enérgico de una forma bastante salvaje e incontrolada. Es difícil no estar de acuerdo con su elección de palabras. Los autores señalan que alrededor del 20% de la población de los Estados Unidos ha tenido o tiene criptomonedas. Estiman que el número total de titulares de criptomonedas en todo el mundo supera los 400 millones. Si crees que esto significa que llegas tarde, los autores dejan claro que no es así. La capitalización de mercado de las criptomonedas es tan solo el 3% de todas las acciones. A continuación, los autores presentan una representación un tanto cómica de los argumentos a favor de las criptomonedas antes de presentar algunos argumentos totalmente absurdos en contra de las mismas. Por ejemplo, citamos, la estafa más profunda de todas, para los críticos, es que todo esto se basa en activos cuya creación genera importantes daños medioambientales y en muchos casos carecen de valor intrínseco. Vaya. Los autores explican a continuación que a los reguladores de todo el mundo les está costando encontrar un equilibrio entre las ventajas y los inconvenientes de las criptomonedas. Destacan el hecho de que las autoridades fiscales se enfrentan a la difícil tarea de hacer que todas las actividades actuales y futuras con criptomonedas encajen en los regímenes fiscales existentes. Esta redacción es significativa porque implica que las criptomonedas deben integrarse en los regímenes fiscales existentes y no deben tener su propio régimen fiscal. Está relacionada con la filosofía de el mismo riesgo, la misma regulación, que han repetido como loros casi todas las organizaciones internacionales cuando debaten cualquier tipo de regulación para las criptomonedas. Hay quienes sostienen que las criptomonedas necesitan sus propias regulaciones, ya sean fiscales o de otro tipo. Esto es algo que los políticos pro criptomonedas han estado impulsando en todo el mundo y que ya se ha implementado con éxito en algunos países como Eslovaquia, que recientemente introdujo un tipo impositivo específico para las criptomonedas. Sin embargo, en opinión de los autores, las criptomonedas deberían gravarse igual que los demás activos, teniendo en cuenta las implicaciones para la fiscalidad de los ricos. En otras palabras, hay que perseguir a los titulares de criptomonedas ricos. Posteriormente, declaran que no pretenden dictar la política fiscal de las criptomonedas. Bromas a un lado, los autores admiten que los sistemas fiscales existentes no se diseñaron para los activos digitales. Reconocen que algunas criptomonedas podrían considerarse divisas y no activos propiamente dichos, en cuyo caso se aplicaría un conjunto de impuestos totalmente distinto. Insinúan que primero es necesaria una intervención adicional de carácter regulatorio.
A continuación, señalan que, citamos, las criptomonedas proporcionan una nueva e importante vía para que, entre otros, los ricos y los delincuentes evadan o eludan impuestos. No obstante, al mismo tiempo, citan un estudio del Banco de Pagos Internacionales, el Banco de los Bancos Centrales, que concluyó que el 75% de los usuarios de criptomonedas perdieron dinero. Lo que no citan es la realidad de que el 100% de los titulares de dinero fiat pierden dinero cada día a medida que su poder adquisitivo es erosionado por los bancos centrales y los gobiernos. En cualquier caso, los autores sugieren obligar a las criptomonedas a cumplir las regulaciones fiscales a nivel de cadena de bloques mediante contratos inteligentes. Esto suena ridículo hasta que recuerdas que los desarrolladores de Ethereum propusieron un nuevo estándar que haría posible este tipo de cumplimiento. Seguro que no tiene importancia. Especulaciones a un lado, hacen la escandalosa afirmación de que, citamos, el análisis empírico en torno a una tecnología compleja cuyo propósito central es no dejar huellas es intrínsecamente difícil. Esto es indignante porque casi todas las transacciones con criptomonedas son visibles públicamente y por tanto rastreables. Noticia de última hora. Las empresas de análisis de cadena de bloques pueden rastrear todas las transacciones que hayas hecho y si alguna vez has utilizado un exchange centralizado o una pasarela de criptomonedas fiat que requiera KYC, pueden averiguar quién eres. Puedes obtener más información sobre cómo te rastrean estas empresas utilizando el enlace de la descripción. En la segunda parte del informe, los autores proporcionan algo de contexto sobre las criptomonedas. Lo interesante es que sitúan los NFTs en un extremo del espectro de las criptomonedas y las monedas digitales de Banco Central o CBDCs en el otro extremo. Noticia de última hora, las CBDCs no son criptomonedas. Puedes encontrar más información sobre las diferencias entre ambas tecnologías en la descripción. Continuemos. Parece que los autores utilizan este espectro para subrayar el hecho de que los activos digitales como los NFTs deben tributar como activos, mientras que las monedas digitales como las CBDCs deben tributar como divisas. Curiosamente, un poco después, los autores dejan de lado estas categorías ya que son fáciles de grabar. En su lugar, se centran en criptoactivos que potencialmente cumplen una función tanto de inversión como de liquidación y se emiten de forma privada. Esta es la definición de criptomonedas que ofrecen los autores. Señalan que las criptomonedas son el tipo más común de activo digital y ponen como ejemplos a las monedas estables, al BTC y al ETH. En cuanto a los impuestos, los autores están menos preocupados por las monedas estables y más por el BTC, el ETH y otras denominadas monedas no estables que, citamos, no tienen valor intrínseco. Aún así, reconocen que las monedas estables pueden experimentar volatilidad, lo que significa que en ellas también hay hechos imponibles. Los autores continúan insinuando que las criptomonedas se diseñaron explícitamente para evadir impuestos y permitir actividades financieras ilícitas debido a su naturaleza pseudoanónima. Para contextualizar, pseudoanónimo significa que las direcciones de los monederos no están conectadas a tu identidad por defecto. De nuevo, esto está cambiando a medida que se generaliza el KYC. Irónicamente, los autores parecen ser muy conscientes de la trazabilidad de las criptomonedas. Citamos, una segunda característica importante de las criptomonedas es que a diferencia del dinero en efectivo, son notablemente transparentes en el sentido de que estos y otros detalles de todas las transacciones de una criptomoneda concreta están disponibles públicamente. A continuación, los autores discuten cómo es posible conectar las direcciones de los monederos con las identidades y parecen revelar qué monederos quieren que sean mejor identificados. Citamos, por ejemplo, los que probablemente estén en manos de exchange o los que probablemente estén en manos de mineros, los implicados en ataques de ransomware o los que probablemente tengan una estrecha relación con la web oscura. Si estás en alguna de estas categorías, el FMI va a por ti. Naturalmente, argumentan que los impuestos sobre las criptomonedas deben ser internacionales debido a la naturaleza internacional de las mismas. Esto puede hacer imposible saber si una transacción con criptomonedas debe grabarse en una jurisdicción u otra. Suponemos que una solución fácil sería centrarse en el lado fiat. Los autores explican que hay 3 formas de operar con criptomonedas: de igual a igual, utilizando un exchange descentralizado o utilizando un exchange centralizado.
señalan que las criptomonedas aún no están muy extendidas, pero su popularidad está creciendo. 15 millones de dólares al día frente a 550 mil millones de dólares en total. Los autores dan algunas estadísticas adicionales relacionadas con la adopción de las criptomonedas. Las criptomonedas se utilizan más en Vietnam, Filipinas, Ucrania e India, y los países con más titulares de criptomonedas como porcentaje de la población son los Emiratos Árabes Unidos con un 28%, Vietnam con un 26% y los Estados Unidos con un 13%. Nos preguntamos, ¿dónde está Nigeria? En cualquier caso, los autores se centran en el extremo opuesto del espectro de las criptomonedas, los criptomillonarios. Citan un estudio que concluyó que había más de 1.200 criptomillonarios en los Estados Unidos, lo que no es mucho. También señalan que muchos de estos criptomillonarios ya eran ricos. Lo fascinante es que también han concluido que de los millonarios que tienen criptomonedas en sus carteras, la friolera de 2/3 tienen más de la mitad de su riqueza en criptomonedas. También citan otro estudio que concluyó que había hasta 100.000 criptomillonarios en los Estados Unidos. Suponemos que depende de cuándo se realizó el estudio, ¿verdad? Ahora bien, si te preguntas quién posee más BTC, los autores también citan una estadística al respecto. Se estima que 10.000 individuos, personas, no empresas, poseen 5 millones de BTC. Dado que se ha perdido alrededor del 20% de todo el BTC, esto significa que 10.000 personas poseen casi un tercio del suministro. Obviamente, los autores están obsesionados con la conclusión de quiénes son esas 10.000 personas para poder cobrarles impuestos hasta que no les quede nada. Pero no creas que estás a salvo. También señalan que muchas personas menos ricas tienen criptomonedas. Dependiendo del país en el que vivas, el fisco no dudará en ir a por ti también. Esto enlaza con la tercera parte del informe, dedicada a cómo deberían grabarse las criptomonedas según el FMI. Los autores empiezan diciendo que deberían grabarse de forma neutral, pero inmediatamente dicen que es difícil grabar las criptomonedas de forma neutral debido a su naturaleza única. En cuanto a los ingresos provenientes de las criptomonedas, dicen que las criptomonedas pueden tributar como bienes o como divisas. Explican que los bienes inmuebles suelen estar sujetos a un impuesto sobre las plusvalías, es decir, pagas sobre las ganancias que obtienes al vender frente a las que obtienes al comprar, y que las divisas no suelen estar sujetas a impuestos. Los autores sugieren que hay una tercera forma de grabar las criptomonedas, tratarlas como ganancias relacionadas con los juegos de azar. En realidad, esto sería lo ideal porque las fichas de póker aparentemente no son valores y claramente no son divisas. Por tanto, el hecho de que las criptomonedas se graben como los juegos de azar podría protegerlas de regulaciones peores. Por suerte o por desgracia, dicen que las criptomonedas suelen tributar como bienes inmuebles en la mayoría de los países. Aún así, hay mucha diversidad. Algunos países no graban las criptomonedas si las vendes después de tenerlas más de un tiempo, y otros países no graban las criptomonedas hasta que se vuelven a convertir en dinero fiat. Los autores destacan la India como un caso especial porque cada una de las transacciones con criptomonedas está sujeta a impuestos independientemente de que haya habido o no una ganancia de capital, y tampoco puedes declarar una pérdida derivada de las criptomonedas. Ups. En cuanto a las ventas de criptomonedas, parece que la mayoría de los países no aplican el impuesto sobre el valor añadido o IVA a las compras de criptomonedas. Si lo hemos entendido bien, intentan argumentar que todos los ingresos por criptomonedas deberían estar sujetos al IVA, pero admiten que los servicios financieros no están sujetos al IVA, por lo que la minería tampoco debería estarlo. ¿Cuántas contradicciones? Los autores se centran ahora en las denominadas externalidades. Señalan que la similitud de las criptomonedas con los juegos de azar podría justificar la imposición de impuestos más elevados para desincentivar la inversión y el uso. Señalan que lo mismo puede hacerse si a los países les preocupa que las criptomonedas sustituyan a sus monedas fiat. Hay quienes dirán que esto es exactamente lo que está haciendo India, pero mejor no sigamos por ahí. Llegan a argumentar que una aplicación de impuestos severa a las criptomonedas podría ser una herramienta eficaz para mantenerlas bajo control mientras se elaboran otras regulaciones. Y he aquí que los autores señalan la dura posición de la India y afirman que es pionera en este enfoque de cumplimiento fiscal. A continuación, van un paso más allá al argumentar que esta, citamos, fiscalidad correctiva es la más adecuada por razones medioambientales.
Citan una estadística que señala que la minería de Bitcoin y Ethereum representa el 0.3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ignorando aparentemente que Ethereum es ahora de prueba de participación. Esta estadística también procede de un estudio que ni siquiera se ha publicado todavía. Sospechamos que no será muy diferente del estudio que originó todo el alarmismo climático en torno a las criptomonedas durante el anterior mercado alcista. Puedes averiguar por qué todo era una cortina de humo utilizando el enlace de la descripción. Como habrás adivinado, los autores mencionan la reciente propuesta del presidente Biden de grabar la minería de prueba de trabajo como un ejemplo de cómo podría aplicarse una fiscalidad correctiva a las criptomonedas. Lo que nos señalan es que esto requeriría rastrear lo que hacen todos los ordenadores del país. Vigilancia estatal total. En su defecto, dicen los autores, las autoridades podrían denegar las deducciones del impuesto sobre la renta relacionadas con las operaciones con criptomonedas. Ni siquiera dicen por qué se justifican todas estas restricciones. Se limitan a suponer que el lector entiende que las criptomonedas están destruyendo el planeta, cuando lo cierto es lo contrario, tema para otra ocasión. En la cuarta parte del informe, los autores hablan de la evasión fiscal con criptomonedas y del, citamos, potencial de ingresos, porque no basta con que los gobiernos y los bancos centrales impriman dinero de la nada. Los autores empiezan admitiendo que la evasión fiscal ocupa un lugar secundario en la lista de preocupaciones por el uso de criptomonedas en actividades ilícitas. Los autores incluso admiten que no hay muchos datos sobre la cantidad de criptomonedas que se utilizan para evadir impuestos, que es probablemente la razón por la que dedican mucho tiempo innecesario a hablar del uso de las criptomonedas en otras actividades ilícitas que no tienen absolutamente nada que ver con los impuestos. Literalmente es solo una excusa para criticar las criptomonedas. Lo único que nos llamó la atención fue, citamos, lo que también está claro es que las criptomonedas siguen innovando hacia un mayor anonimato. Se trata de una afirmación peculiar, dado que las criptomonedas no se han precipitado exactamente hacia la privacidad, pero las instituciones han empezado a exigir más privacidad. Como dato curioso, las instituciones desean la privacidad en las criptomonedas más que los ciudadanos y es posible que sean ellas las que garanticen su legalización en la mayoría de los países. Por supuesto, estamos muy lejos de eso, las instituciones aún no han acudido en masa y la ofensiva contra las monedas de privacidad continúa por ahora. En cualquier caso, al final los autores vuelven al tema de esta sección, que es la evasión fiscal con las criptomonedas. Proporcionan una descripción de todos los tipos diferentes de transacciones con criptomonedas que podrían utilizarse para evadir impuestos antes de decir, citamos, se sabe poco con certeza sobre cualquiera de ellos. En lugar de proporcionar estadísticas, parecen insinuar que las características de las criptomonedas implican que se utilizan para evadir impuestos. Las únicas estadísticas concretas que pueden aportar los autores se refieren a exchanges centralizados e intermediarios de India y Hong Kong. Los autores intentan elaborar una estadística señalando una discrepancia entre el 1% de los titulares de criptomonedas en los Estados Unidos que declararon ganancias de capital en comparación con entre el 10 y el 20% que declararon tener criptomonedas. Aún así, admiten que esta infradeclaración podría deberse a pérdidas o al holding, es decir, a la ausencia de ganancias realizadas. Los autores también citan estadísticas del Reino Unido, pero admiten que, citamos, muchas tenencias eran tan pequeñas que cualquier ganancia estaría casi con toda seguridad por debajo de la cantidad exenta. Esta vez citan a un grupo no especificado de titulares de criptomonedas en el Reino Unido que creen que evaden impuestos, pero no pueden proporcionar un número real. Como medida desesperada, intentaron analizar las transacciones con criptomonedas a finales de año en busca de posibles pruebas de intentos de aprovechar las pérdidas fiscales con criptomonedas. No encontraron nada de nada. No obstante, eso no les impidió concluir que hay incumplimientos en la fiscalidad de las criptomonedas. Esto está relacionado con el subapartado sobre los ingresos que podrían obtenerse de la recaudación de todas estas ganancias no declaradas que no parecen existir. Los autores empiezan admitiendo que, citamos, todo esto tiene poco sentido en cuanto a la cantidad de ingresos en juego, ya sea por recaudación o por evasión. A continuación, citan una estadística de un estudio realizado con datos de Chainalysis que estima que en 2020 no se declararon unos 800 millones de euros en impuestos sobre criptomonedas. Este estudio parece haberse basado en una larga lista de hipótesis. No importa que esté completamente desfasado.
Lo creas o no, recurren a, citamos, cálculos a posteriori para intentar demostrar que hay mucha evasión de impuestos en este sector. Con una capitalización de mercado de $1 billón, suponen una ganancia media del 5% y un tipo impositivo medio del 20%, y concluyen que se deben $10.000 millones de impuestos sobre las criptomonedas. Para colmo de males, extrapolan esto a la capitalización de mercado máxima de las criptomonedas de 2.6 billones y llegan a la conclusión de que se deben $26.000 millones en total. Y esto a pesar de que antes citaron una estadística que señalaba que había una pérdida media del 75% según los bancos centrales. Como parecen darse cuenta de que no convencen a nadie, los autores hacen un truco de magia y cambian el tema por el de cuántos ingresos se podrían recaudar si todas las criptomonedas estuvieran sujetas a un impuesto del 0.1%. La gimnasia mental de esta sección es realmente de nivel olímpico, y todo porque no pueden demostrar que hay evasión de impuestos con las criptomonedas. Y todo el tiempo insisten en que se trata de meras sugerencias. Demonios, incluso ellos admiten que, citamos, estos cálculos son escandalosamente simples. Concluyen la sección diciendo que se podrían recaudar decenas de miles de millones de dólares de ingresos fiscales con todas sus ridículas sugerencias. Esto tiene que ver con la quinta parte del informe, que trata sobre la implementación. Los autores empiezan hablando del anonimato, aunque ya han admitido que no existe realmente para la mayoría de las criptomonedas. Lamentan que las autoridades fiscales no puedan grabar todas las transacciones con criptomonedas directamente dentro de la cadena. A continuación, señalan la importancia de los intermediarios en el ámbito de las criptomonedas a la hora de, citamos, lidiar con el anonimato. Aplauden la imposición del KYC y el AML en los exchanges y similares, pero dicen que no es suficiente. Dicen que se debe a que no todos los países cumplen con el Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre el GAFI, sabrás que su objetivo final es acabar con las criptomonedas, etiquetando todas las actividades no intermediadas como de alto riesgo. El GAFI ha estado garantizando el cumplimiento de sus denominadas recomendaciones mediante la inclusión de los países que no las cumplen en una lista negra del sistema financiero. Por si esto no fuera suficientemente preocupante, señalan que la infame Ley de Infraestructuras aprobada en los Estados Unidos en 2021 exige que, citamos, un conjunto ampliamente definido de proveedores de servicios digitales, incluyendo potencialmente incluso a los mineros, informen anualmente al fisco de los detalles de las transacciones de sus clientes a partir de 2023. Esto es preocupante porque parece confirmar que las autoridades fiscales podrían perseguir a los mineros, algo que el fisco negó que fuera a hacer cuando el sector se opuso a la disposición mal redactada. Si es así, los mineros de criptomonedas de los Estados Unidos podrían sufrir cuando tengan que pagar impuestos. Tras enumerar un puñado de tratados fiscales internacionales de los que nadie ha oído hablar y que ninguno de nosotros ha votado, los autores confirman finalmente que no les preocupa el cumplimiento en materia de fiscalidad de los intermediarios centralizados en el ámbito de las criptomonedas. Les preocupa el cumplimiento fiscal de las transacciones con criptomonedas descentralizadas. Señalan que uno de los tratados fiscales internacionales exige que los exchanges descentralizados informen de su actividad fiscal a las autoridades, igual que los exchanges centralizados, algo que probablemente acabaría con la DeFi. Afortunadamente, admiten que a menudo es difícil saber qué transacciones son entre particulares o entre particulares y exchanges. Por eso plantean la malvada idea de exigir a los mineros y a los validadores que informen a las autoridades de su actividad fiscal, algo que probablemente acabaría con las criptomonedas por completo. Insisten en que hay mucho margen para los impuestos correctivos en este ámbito, pero no te preocupes, no dicen que haya que hacerlo, solo plantean la idea. Lo sorprendente es que los autores sugieren utilizar la IA para garantizar el cumplimiento fiscal en el ámbito de las criptomonedas e incluso sugieren utilizar directamente la propaganda con el mismo fin. Esta propaganda vendría en forma de titulares y anuncios afirmando que las autoridades pueden rastrearlo todo cuando en realidad no pueden. Los autores continúan explicando que a medida que se popularicen las criptomonedas, el cumplimiento del IVA será más importante que el cumplimiento de los impuestos sobre las plusvalías, probablemente porque se ganaría más dinero. Es fácil olvidar que las autoridades fiscales hacen un análisis coste-beneficio sobre a quién y qué perseguir.
El primer paso, dicen los autores, es que todas las transacciones que superen un determinado umbral se declaren por ley a las autoridades fiscales, algo que los Estados Unidos también introdujeron en 2023 como resultado de este proyecto de ley de infraestructuras. En los Estados Unidos, el umbral de declaración es de $10,000, probablemente será similar en otros países. Los autores incluso insinúan que las transacciones por encima de estos umbrales que no se notifiquen darán lugar a que se marquen dichas transacciones. Esto significa que podrías experimentar fricciones al enviar o recibir criptomonedas por valor de más de $10,000 en exchange u otros intermediarios regulados. Esto nos lleva a la conclusión en la que los autores empiezan diciendo que, citamos, el futuro de las criptomonedas es muy incierto, quizás para los anticriptomonedas. Reiteran que independientemente del resultado, los gobiernos mundiales querrán su parte y mucha supervisión. Esto significa impuestos. Repiten que, citamos, los mineros que sí ven todas las transacciones en monedas no estables podrían, en principio, desempeñar un papel en la declaración y recaudación de impuestos en consonancia con el principio general de la administración fiscal que favorece la recaudación, siempre que sea posible, en un número relativamente pequeño de puntos situados aguas arriba. A continuación, admiten vergonzosamente que no pudieron calcular cuánta evasión fiscal se lleva a cabo con las criptomonedas ni a cuánto asciende en términos de dinero fiat. Eso no les impide afirmar que los ingresos fiscales de las criptomonedas podrían ascender a $300,000 millones al año si se contabiliza hasta el último céntimo. Los autores también recuerdan al lector que la mayor parte de la riqueza de las criptomonedas está en manos de unos pocos. Dicen que este artículo se centraba en cómo arrebatar las ganancias mal habidas de las manos de esas élites, pero por lo que pudimos ver, solo era una excusa para atacar a Bitcoin y justificar un mayor control. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué países tienen menos probabilidades de cumplir las descabelladas propuestas fiscales para las criptomonedas del FMI? La respuesta breve es que son los países menos influidos por el FMI, es decir, los que tienen menos lealtad a los Estados Unidos. Solo hay que tener en cuenta algunas salvedades. Para empezar, muchos países que no están alineados con los Estados Unidos no son precisamente los lugares más agradables. Suelen padecer otros problemas como el autoritarismo. Lo más probable es que tarde o temprano pongan en marcha medidas contra las criptomonedas igual de descabelladas. Y lo que es más importante, muchos de los países que se han negado a cumplir las sugerencias obligatorias de organizaciones como el FMI se han encontrado en el otro extremo de algunas duras restricciones económicas y financieras. Esto significa que el incumplimiento será difícil y podría resultar muy costoso. Un país que nos viene a la cabeza es Pakistán, al que se le exigió que prohibiera las criptomonedas para siempre como parte de las condiciones para salir de la lista gris del Gafi. Esto sienta un precedente preocupante para los países pro criptomonedas que han sido incluidos en la lista gris y para los países que están pensando en convertirse en hubs para las criptomonedas. Lo más preocupante de todo esto es que el FMI está intentando explícitamente utilizar los impuestos como arma contra la industria de las criptomonedas. El FMI parece centrarse en la minería de Bitcoin en particular. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que Bitcoin es la criptomoneda más descentralizada y por tanto la más difícil de controlar. Este podría ser el lado positivo de las ambiciones fiscales del FMI. Es la prueba de que a la gente en el poder le preocupa que las criptomonedas les arrebaten parte de su poder. Recuerda que los autores mencionaron específicamente el uso de impuestos para garantizar que las criptomonedas no compitan con las divisas nacionales. Es una locura pensar que la perspectiva de que las criptomonedas fueran capaces de competir con una divisa nacional era impensable hace tan solo unos años. Hoy hay países que aceptan las criptomonedas como moneda de curso legal. Como muchas personas han señalado, esto podría obligar a los países a grabar algunas criptomonedas como divisas, es decir, no grabarlas en absoluto. Ahora que lo pensamos, la adopción a gran escala de una criptomoneda hasta el punto de que se reconozca como una moneda real es una forma estupenda de eludir esta trampa fiscal digital que el FMI está intentando establecer. Para cuando se pongan manos a la obra, probablemente habrá más de una criptomoneda que entre en esta categoría.
Mientras tanto, espera ver más países ofreciendo condiciones fiscales favorables a las criptomonedas. Por muy altos que sean los riesgos de represalias, los riesgos de cruzarse de brazos y quedarse atrás son aún mayores. Se acerca la adopción a gran escala de las criptomonedas y los países que se nieguen a adoptarlas se encontrarán en una enorme desventaja, tal y como predijo Fidelity. Más información al respecto en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres seguir recibiendo esta información, suscríbete al canal y haz sonar esa campanita de notificación. Si quieres que otras personas estén informadas, tómate un segundo para compartir este vídeo. Si ya estás informado y buscas una forma segura de almacenar tus criptomonedas o una forma asequible de hacer trading con ellas, dirígete a la página de ofertas de Coinburo. Tiene los mayores descuentos en los mejores monederos hardware y hasta $40,000 de bonificaciones en los exchanges más fiables. El enlace estará abajo en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.